Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar dándole lectura en esta tarde, del versículo 12 al versículo 17. Ya estamos en nuestra tercera carta. Vamos a ir a la iglesia de Pérgamo. Acompáñenme el versículo 12 en adelante, que acá viene el reconocimiento de parte del Señor a esta iglesia. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora viene el reproche. Primero está el reconocimiento, ahora el reproche. Versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ahora viene el requerimiento, lo que el Señor pide de ellos. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca nuevamente. Y por último la recompensa, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oramos. Señor, te pedimos, Padre Santo, que en esta tarde, por favor, nos ilumine a través de tu Espíritu Santo. Señor, queremos conocer tu palabra, queremos aprender de ella y por sobre todo, Señor, queremos ponerla en práctica como iglesia, Señor, porque esta es una carta, Señor, dirigida a tus iglesias. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mire qué interesante. Entonces, vemos primeramente el reconocimiento, versículo 12, volvamos al versículo 12, la primera parte dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Es interesante, de la iglesia. Esta es una iglesia, esta es una ciudad grande, Pérgamo, pero solamente hay una iglesia, porque es la iglesia del Señor que está ahí. Pérgamo, cuenta la leyenda que ellos fueron los que inventaron el pergamino. ¿Y qué es el pergamino? El pergamino en el tiempo antiguo sería la escritura para nosotros. Eran esos rollos de pieles que se escribían ellos y los guardaban en la biblioteca, y Pérgamo competía con la biblioteca de Alejandría en lo grande extenso de sus textos. Entonces, en la biblioteca ahí de Pérgamo habían alrededor de 200.000 pergaminos. Entonces la gente iba muy intelectual, iba a esta biblioteca y podía sacar el pergamino tanto, del texto tanto y leerlo ahí. Entendamos que eran un cuero envuelto donde estaba toda la escritura. Esos serían sus libros en ese tiempo. Entonces esta ciudad era reconocida porque inventaron ellos el pergamino, que nosotros los conocemos el día de hoy. También Pérgamo era muy reconocida, mal reconocida, porque ahí tenían ídolos o rendían culto a 4 deidades. Ellos, una de ellas era Atenea, el otro Esculicapio, Dionisio y el más conocido, reconocido por todos ustedes, Zeus. Entonces ellos tenían acá su templo, su lugar de adoración. Entonces, además de estos 4 deidades, ellos tenían y le rendían culto ¿a quién? Al emperador. Entonces, esta ciudad era una de las más idólatras de todas, porque tenían culto a todo, pero por sobre todo le rendían culto al emperador, al César. Y ahí, en esa ciudad tan pagana, tan idólatra, está ahí esta iglesia pequeñita que es la iglesia del Señor. Y ahí el Señor le dice a esta carta, escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué dice? Versículo 12, la segunda parte. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Nosotros cuando estudiamos Romanos nos dimos cuenta y observamos que cuando se impartía la ley, el procónsul o aquel que estaba encargado de aquella provincia, ¿qué tenía en su mano derecha? Una espada. Y con esa espada impartía justicia. Entonces, esa espada tenía la responsabilidad de hacer vivir o morir una persona. Era como su vara de regir. Y es interesante
porque esta carta, cuando la iglesia la escucha, le debió impartir mucho ánimo, porque dice que ellos tenían a alguien que tiene una espada superior. No tengan miedo, iglesia. No le tengan miedo al procónsul, que tiene una espada en su mano y los puede matar. Sí, no hay problema, no tengan miedo. Porque yo tengo una espada que no solamente mata el cuerpo, sino que mi espada mata el alma. Por eso Cristo se presenta con una espada mucho más poderosa, una espada de doble filo, capaz de penetrar hasta lo más profundo y matar el alma. Y ese texto lo vemos en Mateo 10, versículo 28, que dice: no teman a los que matan el cuerpo, no tengamos temor. Y este texto lo podríamos ver puntualmente en esta iglesia de Pérgamo. No tengan miedo con el procónsul, con la persona de la autoridad, no le tengan miedo que los pueda matar. Más el alma no puede matar. Qué precioso. Qué paz le dio a esta iglesia de saber que su Señor es mucho más grande que cualquier deidad o cualquier autoridad que pueda estar contra ellos. Mire el versículo 13. Yo conozco tus obras, como cada carta de Apocalipsis viene de la misma forma. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Esto es interesante. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el original, cuando lo leemos, yo conozco tus obras no está, no existe. Más que nada se puede leer, conozco donde moras, conozco donde vives. El Señor sabía que donde ellos vivían, donde esta ciudad radicaba, estaba ni más ni menos, ¿qué cosa? Que el trono de Satanás. Esto es tremendo, hermano. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y sin lugar a dudas es con la adoración al emperador, al César. Si se fijan en la iglesia de Esmirna que estudiamos la semana pasada, decía que ahí estaba la sinagoga de Satanás en el 2.9. Pero acá, en Pérgamo, está el trono. Es decir, desde acá Satanás gobernaba el mundo entero. O sea, la ciudad era importante, era paganamente importante. Imagínense esta pobre iglesia, la iglesia, ahí en Pérgamo, en esta ciudad enorme, perdida ahí entre todo este paganismo. Satanás estaba gobernando ahí. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, amén. Pero Satanás no. Satanás no es omnipresente, él no está en todos los lugares, él tiene un lugar, él tiene un espacio físico donde habita, él tiene un lugar, un trono, se puede decir así. Y acá la iglesia, la carta de esta iglesia está mostrando que ahí en Pérgamo, en esa ciudad idólatra, estaba ni más ni menos que la base de operaciones del mismísimo diablo. ¡Qué fuerte para la iglesia! Imagínense cuando se lo están leyendo acá el pastor de esa iglesia. Sé que ahí donde tú moras, iglesia de Pérgamo, sé donde tú vives, el original, donde tú habitas, ahí en esa ciudad tienes un ciudadano ilustre y guarda con él. ¿Quién? El mismo Satanás. Ahí está su morada, ahí está su trono. Pero ¿qué dice el versículo? Sigue el versículo 13. Pero retienes mi nombre y no has negado a mi fe. Ese es aferrarse fielmente a algo. El Señor le dice a esta iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de ser constantemente invadida por las fuerzas externas de adoración y de paganismo, ¿qué hacen? Ellos no niegan, retienen su nombre y no niegan su fe. Se sujetaban firmemente al Señor y el Señor los reconoce. Hermano, qué lindo que el Señor nos reconozca y decir, mira, en medio del mundo donde está, en un mundo pagano, en un mundo hostil, donde un mundo que va en contra de Dios, qué lindo, cristiano, que tú retienes tu fe. Y el Señor los bendice. El Señor los exalta, los reconoce, guardaban fielmente el nombre del Señor, no habían negado su fe. Recordemos que no negar la fe no es lo mismo que hoy. Si alguien te dice hoy, tal vez, oye, tú eres creyente, y tú puedes decir, sí, no pasa nada, no pasa nada. Pero si en este tiempo, en esta ciudad sobre todo, alguien de los soldados romanos te paraba en la calle y te decía, ¿tú eres cristiano? Ahí está la duda. Si él decía que sí, la espada, ¡pum!, muerto.
Pero ellos decían que sí. Ellos decían que sí. Hay un dicho que cuenta la historia que la gente preguntaba, ¿quién es el Señor? Y todos debían responder, César es el Señor. ¡Wow! ¿No te imaginas viviendo en una cultura así hoy? Donde tengamos que salir acá y nos preguntan, ¿quién es tu Señor? Y nosotros digamos, no sé, X es el Señor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos negando nuestra fe. Estamos negando el nombre de Cristo. Pero los cristianos respondían, Cristo es el Señor. Por eso lo ejecutaban. Y por eso el texto dice, porque retienen el nombre de Jesús y no habían negado su fe. Algunos creyentes de Pérgamo no negaban su fe, eran fieles al Señor, incluso eso, si le costaba su vida. Por eso el texto sigue diciendo, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora nuevamente Satanás. Es probable que este Antipas habrá sido un líder en la iglesia, no se sabe muy bien quién era, los escritores muchos dicen diferentes posturas, pero sin lugar era alguien que vivía en esa ciudad, que amaba al Señor y que estuvo dispuesto a ir a la muerte por no negar el nombre de Cristo. Entonces una tradición dice que él fue puesto vivo, metido en un toro de bronce. ¿Se acuerdan que los ponían fuego abajo y las personas eran muertas dentro, eran quemadas vivas? Entonces era parte del tormento de seguir al Señor. ¿Se acuerdan la semana pasada el hermano Policarpo? Hermano, ser cristiano para nosotros hoy en día es muy fácil. En el primer siglo, estos hermanos les costaba su vida, ni más ni menos, su vida. Entonces los versículos 2 y 13 que hemos visto nos presentan a los creyentes de Pérgamo que ellos se habían mantenido firmes, habían mantenido su fe y no habían negado al Señor. Pero, como casi todas las cartas, viene ahora el reproche. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ay, de nuevo, afírmate. Que tienes ahí, dentro de la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tengo unas pocas cosas, está diciendo, un reproche. Que ahí dentro de la iglesia hay unas personas que está diciendo que retienen. Eso sería que se sujetan aún a una falsa doctrina, que no la quieren dejar, que la tienen muy guardadita, que no están dispuestos a soltar esa creencia de ellos, esa doctrina, no están dispuestos. Aunque la mayoría de los creyentes en Pérgamo eran fieles al Señor, había algunas personas dentro de la iglesia que comenzaron a creer estas falsas doctrinas. Dice, porque el texto dice que tienes ahí a los que retienen, y el verbo de retener es sujetar fuertemente esta doctrina, y esa doctrina era una doctrina sensual y diabólica. Esa es la doctrina de Balaam. Si la pueden buscar después, está en Número capítulo 22 al capítulo 25, para que vean cuál era la doctrina esta de Balaam. El cristiano, le leo esto, el cristiano debe tener bien presente que la verdad sin el resultado del testimonio es un grave problema. No sirve de nada que sostenga la doctrina si no produce consecuencias en la vida personal, conduciéndola a la obediencia a la palabra de Dios y a la santidad. No debe olvidarse que los demonios tienen un amplio conocimiento de las verdades de fe. En cambio, su vida es contraria a ella. Conocen, pero no practican. Entonces tenemos acá los creyentes de la iglesia de Pérgamo que pensaban que podían asistir a estas fiestas paganas sin ningún problema, que podían participar de toda esta depravación de inmoralidad sexual con toda libertad y después sin ningún problema iban el domingo en la mañana a la iglesia en Pérgamo. Eso es lo que estaba pasando. Pero sencillamente, hermano, esto es imposible. Por eso el Señor le dice que ahí dentro de la iglesia hay algunos que retienen, que practican todavía la falsa doctrina. Hermano, qué peligroso esto. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No solamente basta con venir a la iglesia, con asentar a todo lo que se enseña. Es que lo que estoy practicando, por sus frutos los conoceréis. No porque lo que yo confiese con mi boca,
Son mis acciones lo que van a evidenciar si realmente he nacido de nuevo. Y eso está pasando mucho en la iglesia hoy en día, que personas practican rituales del mundo. Salen a bailes, se emborrachan, pecados sexuales. Van donde los brujos a verse la suerte, leen el horóscopo para que lo exalte y les diga qué va a pasar en ese día. Pero el domingo vienen a la iglesia. Están practicando la doctrina de Baal. ¿Te das cuenta, hermano? Esto es peligroso. Y el Señor le dice, ustedes se han mantenido fieles, iglesia, pero tengo algo contra ti. Que hay un grupo de ustedes. Hay un pequeño grupo, gloria a Dios, que es un grupo pequeño. Pero que dice que no pueden soltar con el mundo. No pueden soltar con estas doctrinas diabólicas. Y el Señor lo exhorta, versículo el 14, ya que dentro de esta iglesia hay algunos que retienen, practican. No la quieren dejar. Y lo peor de eso es que están siendo de tropiezo para los demás. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire hermano, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo. No practiquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. ¡Wow! Yo os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Santiago 4, versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? Hermano, siempre desde el púlpito estoy mencionando esto y no me cansaré de hacerlo. No todo el que está acá es del Señor. No todo el que canta y lee es del Señor. Porque el texto dice acá que el Espíritu Santo que mora en ti. Si estás practicando el pecado, ¿sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo en un genuino creyente? Te va a amonestar. Te vas a sentir miserable y vas a querer salir corriendo donde estás. Pero si sigues practicándolo semana a semana y no pasa nada y el domingo viene a la iglesia, hermano, estás engañado. Estás viviendo una religión falsa. La vida cristiana, hermano, no es solamente venir el domingo, sentarme aquí, qué lindo todo, y me voy a mi casa, y en mi casa de lunes a sábado hago la vida que quiero, total no le rindo cuenta a nadie, ¿qué más da? No es así. Por su fruto, dice el Señor, por lo que haces, serás conocido por Él. Serás conocido por Él. Hermano, va a ser triste ese momento cuando muchos en iglesias que han estado por años pero que no han cambiado su vida pecaminosa llegarán al frente del Señor y el Señor le dirá, apartados de mí. Pero Señor, si yo estuve en los ministerios. Señor, pero si yo recitaba la Biblia de memoria, no os conozco. Hermanos, debemos abrir nuestros ojos. Porque el Señor está exhortando a esta iglesia acá, que hay dentro de la iglesia un grupo pequeño que aún no quiere soltar lazos con el mundo. Sigue practicando las mismas cosas que hizo siempre en el mundo y no pasa nada. Y luego menciona otra doctrina hereje, versículo 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice el Señor. ¿Y cuál era esta doctrina de los nicolaitas? Bueno, consistía, igual que casi la de Balaam, en magia, hechicería y obviamente
en inmoralidad sexual. Todo va por ahí. En resumen, podemos ver que estas dos herejías, las de Balaam y las de los Nicolaitas, es la misma. No hay nada nuevo bajo el sol. Debemos tener cuidado con las enseñanzas que entran sutilmente en la iglesia, hermano. Vienen disfrazadas de cualquier cosa religiosa, pero si algo no es bíblico, no es del Señor. No es del Señor. Entonces, ¿cuál es el reproche a esta iglesia? Y el reproche es que esta iglesia hacía así, miren. Vista gorda con aquellos hermanos. Los toleraban. Toleraban a estos falsos maestros que introducían esta herejía dentro de la iglesia del Señor. Y por no ejercer la disciplina, ellos eran culpables igual que los que la practicaban. Y así es con nosotros, hermanos. Si no hacemos nada cuando un hermano está en pecado, somos culpables ante Dios. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y qué es lo bueno? Cuando veo pecado, debo abrazar a mi hermano. Debo confrontarlo con la palabra, con amor y verdad. Porque yo quiero restaurar a mi hermano. Yo no quiero hacer vista gorda, mirar para otro lado y que se la arregle. Y el Señor está corrigiendo esta iglesia. Debemos cuidar la santidad de la iglesia, es responsabilidad nuestra ante Dios. Hermano, y esto va más allá. Esto va más allá. No debemos compartir con aquellos que producen divisiones en la iglesia, así de simple. Es una situación de prueba de la iglesia de Pérgamo. Pero sin lugar a duda, esta iglesia estaba teniendo problemas de santidad. ¿Te das cuenta? Por último, el requerimiento, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuevamente va a pelear contra ellos. Arrepiéntete, dice, arrepiéntete. Viene de metanoeo, que es el griego utilizado acá, y más que nada es un cambio de mente. En otras palabras, cambia de conducta. Cambia. ¿Y de qué debían arrepentirse esta iglesia? Porque le está hablando a la iglesia, ¿de qué? De no haber expulsado de la iglesia a los falsos maestros y a sus seguidores que estaban haciendo tropezar a los pequeñitos. Hermano, esto es grave y mire, 1 Corintios, Pablo nos ayuda a entenderlo, capítulo 5, versículo 9. Porque nosotros, hermanos, no pensemos que, bueno, estamos en la gracia, total, si el hermano está pecando, ¿quién soy yo para amonestarlo? Si el que esté libre de pecado que arroja la primera piedra. Bueno, así no funciona. Así no funciona. Mire 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Mire, hermano, qué peligroso esto. Que llamándose hermano fuere fornicario, o ambaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro, los de la iglesia? Porque a los que están afuera, aquellos que están fuera de la iglesia, Pablo dice, yo no tengo problema con los que están afuera de la iglesia, pero con los que están acá y están haciendo estas prácticas, yo soy responsable ante el Señor. Tú eres responsable ante el Señor por esa alma. Porque dice, a los de afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y esto es grave para el Señor, ya que la iglesia es de Él. Es de Él. Y cuando dice, si no vendré pronto a ti, esto no es la segunda venida, sino que es disciplina de parte del Señor. Esto es importante el énfasis acá, vendré pronto a ti. Es interesante, a ti, ya que muestra que la responsabilidad dentro de la iglesia, ¿sabes qué es? Personal. Es individual. A ti te habla el Señor. El Señor llama a su iglesia, a los verdaderos creyentes, ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Pero advierte que va a venir a pelear contra los herejes, que se han infiltrado en su iglesia. Y el Señor le dice, vendré a pelear con la espada de mi boca.
El llamado del Señor a su iglesia a arrepentirse del pecado, a denunciar el pecado, no a hacer concesiones con aquellas personas que practican el pecado dentro de la iglesia. Hermano, cuando digo practican el pecado de la iglesia, no es que decir que aquellos que pecan porque todos pecamos. Es cuando es una práctica continua. Es cuando ya un estilo de vida. Cuando ya no pasa nada, ya no te afecta eso. De eso está hablando. La iglesia no debe abrazar a estas personas. No debe llamarlos hermanos, hermanas, porque estamos siendo parte de un engaño. Debemos confrontarlo y si fuera necesario expulsarlo de la iglesia. Que se vayan al mundo y ahí Satanás los zarandee para destrucción de su cuerpo y a través de su genuino arrepentimiento su alma sea salva. Uy, pastor, qué fuerte que es usted. ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está la gracia? Es que no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En la iglesia, hay fornicación en la iglesia. Sí, pero no, déjala tranquila. Es que si nosotros lo exponemos, la gente se va a ir. Vamos a quedar solos. Y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso estaba pasando en la iglesia en Corintios. Y vosotros estáis envanecidos, le dice a la iglesia. Ustedes no hacen nada. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal que el tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Una iglesia que no confronta el pecado es una iglesia como la de Pérgamo, que ha perdido y está perdiendo su santidad. Si abrazo y mimo a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre, a mi ser cercano, que vive en pecado, que yo sé, estoy viendo que vive en pecado, pero yo lo abrazo. Total, una vez, cuando él era joven, hizo una oración. Él se irá, o ella, lleno de mi cariño y de mis abrazos al infierno. Porque lo importante acá no es la oración que se hizo una vez en el pasado, sino es cómo está viviendo la vida hoy. Santificación progresiva. Ya que sin santidad nadie verá a Dios. No nos engañemos. No apapachemos el pecado. No cubramos el pecado para estar bien. Si nuestros seres amados viven una vida pecaminosa y no hago nada, se irán con mi cariño carnal y caído al infierno. Hermano, esto es para tomar en serio. La vida es muy corta, pasa muy rápido. Y el Señor busca santidad en su iglesia. Y ahora viene la recompensa de parte del Señor, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito el nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Primero el que venciere. Y bueno, la pregunta es, ¿quién vence? ¿Quién vence? ¿Sabes quién vence? Un verdadero creyente vence. Porque Cristo está en él. Y Cristo es victoria. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sí se puede. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solo un verdadero creyente puede vencer. El que venciere le daré de comer el maná escondido. Le leo lo siguiente que tomé de este texto. El maná era un pan con sabor a miel, con el que Dios alimentó a los israelitas durante sus años de vagar por el desierto. Según Éxodo 16:33, los israelitas debían recordar esa divina protección guardando una vasija con maná dentro del arca del pacto durante sus viajes.
El maná escondido representa a Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo, Juan 6:48. Él proporciona sustento espiritual a los que ponen su fe en Él. El maná escondido simboliza las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo. Entonces el maná puede simbolizar la comunión y la identidad del creyente con su Señor, ya que el mismo Cristo se identifica como el pan que vino del cielo. Juan 6, versículo 51. Yo soy el pan el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué precioso. ¿Todo el mundo puede comer este pan? ¿Todo el mundo conoce el maná? No, está escondido. Y ya estudiamos en la clase, la primera hora. ¿Quién le puede revelar? ¿Quién te puede revelar solamente ese maná? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te mostrará, ahí está el maná escondido para el mundo. Pero para aquellos que creen, es un maná que todo lo pueden tomar, que es vida eterna. Juan 6:31 nos ayuda más todavía a entender. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná escondido. El maná es real para ti. ¿Estás disfrutando del maná cada día, esa comunión? ¿Lo estás probando y disfrutando a Cristo en tu vida? ¿O aún es algo escondido, oculto, y solamente estás en una religión? Hermano, esto nos ayuda. Y está escondido para los que se pierden, pero será revelado cuando venga lo suyo. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, a este maná escondido. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado de lo que ha de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y la piedrecita es un nuevo nombre. Y eso no lo podemos saber porque es nuevo nombre. Hay muchos comentarios, no quise entrar ahí en estudiarlo, pero dice, le daré una piedrecita, la cual ninguno conoce sino aquel recibe. ¿Y quién la recibe? Aquel que ha nacido de nuevo. Y algunos dicen que esta es la entrada para la gloria eterna. Pero lo que quiero quedarme, hermanos, con esta conclusión, en Pérgamo, en esta iglesia, nos muestra dos cosas, y con esto termino. Lo que es una iglesia fiel al Señor en el sentido de retener su fe y guardar su nombre, no negar, pero también una iglesia que ha hecho concesiones con el mundo. Esta iglesia estaba permitiendo las prácticas mundanas y no hacía nada por retenerlas. Dios llama a este tipo de iglesia y Dios nos llama a arrepentirnos, ya que si no lo hacemos, Él nos va a disciplinar. Pero aquellos que se arrepienten, tienen asegurada la provisión espiritual de la vida y la entrada al cielo. ¿Te das cuenta? Nuestra salvación es evidente en nuestro fruto de arrepentimiento. Lo que hago es lo que soy. Mi obediencia es mi seguridad de salvación. Estás obedeciendo. Cuando escuchas predicaciones, cuando lees la palabra y hay cosas que el Señor te muestra claramente que debes cambiar, la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás obedeciendo lo que el Señor te manda claramente hacer, a cambiar de estilo de vida? Si practico constantemente el pecado, es claro, nunca he nacido de nuevo. Pero si me arrepiento y cambio completamente de estilo de vida, es que vencí. ¿Y sabe lo que te espera? Un eterno peso de gloria. Disfrutar del Señor Jesús. Disfrutar de las bondades de la salvación. Hermano, yo no sé cómo está tu vida hoy. Pero tú ante la palabra expuesta, lo sabes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llevando la gloria a Dios con tu vida?
o hay cosas que necesitas cambiar para su gloria y para tu beneficio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime y que el Señor nos sostenga en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu cuidado. Gracias, Padre Santo, por la reprimienda que tú haces a esta iglesia, Señor, y nosotros no estamos lejos, Señor, de caer en lo mismo, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, a identificar actitudes pecaminosas que hay en nuestra vida y que tal vez no nos damos cuenta, pero, Señor, nos están hundiendo. Y el pecado, Señor, nunca traerá algo bueno. Siempre trae destrucción, Señor. Siempre trae, Señor, ruina a nuestra vida y a todo nuestro entorno. Señor, por favor, si hay algo que no nos estamos dando cuenta y estamos haciendo, Señor, por favor, ayúdanos, te necesitamos. Queremos ser una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia que te ama, Señor, y que te busca, Señor, en comunión, pero también individualmente, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre eterno, a poder caminar esta carrera tan difícil, Señor, cada día en dependencia tuya, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.